tal? Buenos días a todos. Soy Yair Acosta, director del Laboratorio Jurídico en Netos, y les doy la bienvenida a nuestro primero de 3 eventos en el marco de la Alianza Latinoamérica Sostenible. En esta ocasión presentaremos y discutiremos nuestro Policy Brief sobre la importancia del financiamiento climático para una recuperación justa y resiliente. Este documento les cuento que ya está disponible en internet, en la página de ETOS y además en la página de la Alianza, y por el chat les estaremos compartiendo el link, además, para acceder a este documento que vamos a estar presentando el día de hoy. Después de la presentación, contaremos con la participación de un panel de especialistas de muy alto nivel, a los cuales les agradezco mucho que nos acompañen. Tenemos a Marco Antonio Heredia Fragoso de la Semarnat, a Eloisa Schneider, experta en sustentabilidad y cambio climático, y a Eduardo Piquero, director general de México CO2. Con ellos esperamos tener una conversación muy interesante sobre el financiamiento climático y su papel en las políticas de recuperación post-pandemia del COVID-19. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas del público. Así que sin más, los dejo con Laure de la Lande, directora de Innovación y Desarrollo Sostenible en ETOS, que nos va a presentar los puntos más importantes del Policy Brief. Muchísimas gracias, Jair. Muy buenos días a todos. Si podemos iniciar con la presentación, por favor. Rápidamente les voy a presentar los principales hallazgos que tenemos en este documento sobre el financiamiento climático y su vínculo con la recuperación justa y resiliente. La que sigue, por favor. Y en un primer momento quisiera recordar, o más bien presentarles lo que hemos definido como una recuperación justa y resiliente en el marco de esta alianza con otras organizaciones de América Latina. Y lo que llamamos recuperación justa y resiliente es aquella que adopta medidas de reactivación económica que reflejan interdependencia entre los sistemas económicos, de salud, sociales, ambientales. Es decir, que tenga una visión sistémica. La que sigue, por favor. Esta recuperación, la idea es que se haga bajo ciertos principios, es decir, que promueva bienestar, paz, inclusión social y económica, lo cual en realidad o concretamente significa que no se trata de regresar al escenario anterior a la pandemia, sino buscar un escenario con mayor beneficios para todos, pero sobre todo que permita construir mayor resiliencia ante los próximos retos que vamos a enfrentar. La que sigue. Ahora, ¿por qué hablar de la acción climática en el contexto de la COVID-19? Bueno, lo que hemos visto es que un desastre de este tamaño a escala planetaria puede colapsar la economía global en muy poco tiempo. Y lo que hemos visto es que justamente nuestros sistemas de salud, económicos, financieros, políticos, no están preparados para este tipo de fenómenos. Ahora bien, lo que también sabemos es que el cambio climático seguramente tendrá impactos negativos aún más fuertes, aún más destructivos, digamos, que la propia pandemia, aunque es un poco más difícil percibirlo, dado que el ritmo al cual evoluciona el cambio climático es más lento que lo que nos ha pasado con la pandemia. Otro argumento es que la pandemia golpeó al planeta justamente en la década de 2020, que es la famosa década que las Naciones Unidas llamaron la década de acción. Es decir, la última década que tenemos para hacer que el cambio climático no tenga efectos tan catastróficos y tan irreversibles.
un tercer punto es que sabemos que las medidas de contención, digamos, que hoy en día toman los gobiernos para enfrentar la pandemia, están trazando la ruta de lo que van a ser las estrategias de recuperación de más largo plazo. Entonces, digamos que este tipo de temáticas no pueden ser temáticas que dejemos para después mientras atendemos la emergencia. Y finalmente, la experiencia de la crisis de los 2008 nos muestra que puede haber un efecto rebote, digamos, un poco complicado de manejar. Es decir, que si bien la propia crisis hace que disminuyan en un primer momento las emisiones de gases de efecto invernadero, con las políticas y la propia dinámica, digamos, de recuperación, estas emisiones pueden dispararse en niveles antes no vistos. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo va el financiamiento climático en México? Yo creo que podemos hablar de dos grandes tendencias. Primero, es muy interesante ver que México es pionero en términos de financiamiento climático, porque tenemos una gran experiencia de mecanismos financieros para el cambio climático. Algunos son instrumentos con una gobernanza multiactor bastante compleja, como son los que se operan a nivel de los estados o regional. Ejemplos son el Fondo Climático de la Península de Yucatán, el Fideicomiso de la zona costera de Quintana Roo, etc. También tenemos mecanismos a nivel federal. Muy interesante, México fue el primer país en emitir un bono soberano sustentable vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, hay otros elementos que pueden ser preocupantes y en particular voy a mencionar dos elementos. México en el 2020 se limitó a reafirmar sus contribuciones nacionalmente determinadas, que ya había determinado antes, sin incrementar sus ambiciones, lo cual, digamos, es poco común, digamos, dentro de los países que han actualizado sus NDCs y muchos de ellos las han incrementado. Otra señal preocupante es que se eliminó el Fondo para el Cambio Climático, que se había creado en el financiamiento climático del país. Y la supresión de este fondo se hizo, de hecho, argumentando que hay una necesidad de reorientar recursos públicos para atender la crisis por la pandemia de la COVID-19. La que sigue, por favor. Este último punto nos lleva a mirar lo que es el famoso anexo 16 del presupuesto de egresos de la Federación, donde se concentran todos los recursos públicos para el cambio climático, porque al suprimirse el fondo, el anexo 16, digamos, se vuelve el único mecanismo para poder tener una idea de los recursos internos del país que se están dirigiendo hacia temas de cambio climático. Ahora, todos estos recursos, recordamos que están distribuidos entre más de 18 sectores gubernamentales, que obviamente no están coordinados entre sí, ¿no? Si bien el fondo tenía sus limitaciones, por lo menos permitía en algún momento tener la oportunidad de tratar de dar coherencia a todo el financiamiento climático. En este momento, digamos, es un poco como un pasito atrás, donde en este momento no existe un instrumento que trate de darle mayor coherencia a este paquete de recursos. No todo es negativo, de hecho, si observamos lo que es 2020-2021, más bien el año 2021 es el año histórico con mayor fondos destinados para el cambio climático por parte del gobierno, ¿no? Ahora, hay que mencionar que el 75% de estos recursos van dirigidos a la Comisión Federal de Electricidad, que también es un récord histórico. Antes iba más dirigido a otros sectores. Cuando investigamos y buscamos un poco a qué van dirigidos estos fondos, nos damos cuenta que se trata de una estrategia para, digamos, alimentar las generadoras eléctricas con gas natural en lugar de petróleo, ¿no? Es una estrategia de sustitución de fuentes de energía con menos contaminante.
Ahora, esta medida se puede discutir, sobre todo la discusión está si el gas natural realmente es una energía limpia o no, y si eso permitiría realmente cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas que establecen que tenemos que aumentar un 43% la generación eléctrica a partir de energías limpias para el 2030. Así está la situación a grandes rasgos para lo que son los recursos internos del país. La que sigue, por favor. Ahora, habiendo dicho eso, voy a presentar nuestras recomendaciones que están en el brief. Tenemos 5 recomendaciones para el sector público y 3 para el sector privado. En cuanto al sector público, vemos la importancia de fortalecer la estructura institucional a cargo de las acciones climáticas, en particular Semarnat e INEC, dado que en particular, de hecho, la Semarnat se vuelve, legalmente hablando, la única responsable de gestionar el financiamiento climático y todavía no están tan claros cuáles son los mecanismos de gobernanza y transparencia que se van a aplicar. Otra propuesta consiste en desarrollar las capacidades técnicas de los funcionarios públicos, particularmente los que están en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Y ahí se podrían tener 2 líneas, digamos, de fortalecimiento de capacidades. Por un lado, obviamente que conozcan los compromisos internacionales que México está asumiendo en el ámbito climático. Y por otro lado, también fortalecer sus capacidades específicamente para que asignen, ejecuten y puedan rendir cuentas sobre lo que es la ejecución del financiamiento climático. Otra medida consiste en impulsar la acción climática a nivel de las entidades federativas. Ahí vemos que hay un gran potencial para empujar la agenda climática y algunos estados como los de la península, Oaxaca y Chiapas pueden servir de modelos para otros estados en términos de paradiplomacia climática. En términos de priorización del gasto público, ya vimos, ¿no?, que hay una especie de tensión o contradicción entre la acción climática y la atención a la pandemia. Entonces, sabemos que el financiamiento climático es frágil, es volátil, ¿no? Y se puede contraer fácilmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado o tratar de tener, digamos, procesos de incidencia pública para que no se aproveche de la coyuntura para justificar cierto desinterés por el cambio climático, sino que al revés, tratar de posicionarlo más. Ahora, si bien es cierto que los montos asignados al anexo 16 son los históricamente más altos, también hay que reconocer que a la fecha representan el 1% del PEG. Eso se podría discutir si este porcentaje es suficiente o no, dado el tamaño de la crisis y su gravedad. Y finalmente, una última propuesta para priorizar el gasto público es integrar criterios de cambio climático en los programas presupuestarios y en particular que se busquen financiar sectores estratégicos como es la eficiencia energética, la producción sostenible de alimentos, el sector USCUS, etcétera, ¿no?, que son de los reconocidos como prioritarios en México. Y finalmente, una última propuesta es seguir explorando mecanismos de financiamiento innovadores, ¿no? Sabemos que México ya es un país de vanguardia en estas temáticas, lo cual se podría aprovechar para explorar nuevos mecanismos y esquemas, por ejemplo, la integración de los riesgos climáticos en los cálculos de rendimiento financiero o los mecanismos de garantías. Incluso es uno de los grandes pendientes de las finanzas climáticas en un muy corto plazo. La que sigue, por favor. Para el sector privado tenemos 3 recomendaciones. Por un lado, que el sector privado continúe participando en varias plataformas claves. Una de ellas es el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, pero también tienen otros foros que permiten definir lineamientos sobre el financiamiento climático por parte del sector privado. Y un ejemplo de eso es que se podría actualizar el protocolo de sustentabilidad de la banca que ha sido impulsado por la Asociación de Bancos de México.
Para aumentar el apoyo a esquemas de financiamiento climático, también deben de establecerse reglas claras para incentivar este tipo de financiamiento, sobre todo en términos de certidumbre financiera, ¿no? Y ahí puede intervenir el esquema de las garantías. Otra propuesta para incentivar la inversión privada en la acción climática sería, digamos, movilizando iniciativas o mecanismos innovadores, que se siga explorando también esta vía por parte del sector privado. Y sugerimos explorar, por ejemplo, algunas tendencias como la inversión de impacto, la responsabilidad social empresarial o algunos mecanismos como pueden ser los bonos de carbono. Listo, la que sigue. Con eso finalizo la presentación de lo que tenemos en este documento. Bueno, tenemos mucho más, pero ya cedo la palabra de nuevo a Yair para que pueda moderar el panel. Gracias. Muchas gracias, Lor. Pues vamos a las reacciones de la lectura del brief y las reacciones de la presentación que nos acaba de hacer Lor con nuestros estimados panelistas. Voy a empezar con Marco Antonio Heredia, por favor. Sí. ¿Listo? ¿Ya comienzo? Entiendo que tengo 4 minutos. Ay, no te escucho. Así es, perdón, se me olvidó comentar que tienen 4 minutos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a ETOS, al Laboratorio de Políticas Públicas, a los organizadores, desde luego, la oportunidad que nos dan para participar el día de hoy. Sin duda, este es uno de los temas que necesitamos avanzar, que necesitamos comprender muy bien, pero sobre todo que necesitamos abordar de una manera constructiva. Nos hicieron favor de compartirnos este documento para abordar justamente cómo impulsar una recuperación justa, resiliente, a partir del financiamiento climático en México. Lo hemos revisado con mucho detalle, lo hemos visto con ojos críticos, se los tengo que decir. Escuché también con mucha atención la presentación que nos acaba de dar Lor. Yo quiero decirles con mucho respeto que varias afirmaciones no corresponden con la realidad. Revisamos el documento, como les digo. Este documento se basa en opiniones, se basa en planteamientos, en posicionamientos de diferentes grupos, sin duda, que opinaron desafortunadamente de la NDC sin conocer la NDC, sin conocer la actualización de la contribución nacionalmente determinada. Y a mí me parece que para escribir un documento, como ustedes le han llamado un policy brief, pues lo que hay que leer es la policy. La policy, en este caso, la NDC, se entregó a la Convención Marco el 30 de diciembre del 2020, hace pues cosa de menos de un mes. Y en este documento se establecen diferentes mecanismos y diferentes ámbitos. Creo que la afirmación de que México no incrementó su ambición es una afirmación que no corresponde con la realidad. Yo quisiera decirles, tanto en adaptación como en mitigación, estamos incrementando la capacidad de implementación del país a través de un trabajo coordinado que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo. Y va a seguir ocurriendo a partir de la implementación de una hoja de ruta. Quiero decirles, desde luego, que esto es un proceso que se ha venido construyendo de forma participativa. En la parte, me voy a referir a la parte de adaptación en este momento y me voy a referir a cómo incrementamos la ambición para pasar de 3 ejes de actuación, de 3 ejes de interés o 3 focos de la adaptación a 5 focos de la adaptación. El documento está disponible en línea, ustedes lo pueden consultar en la página web de la Semarnat, en la Convención Marco. En estos 5 ejes de atención para la adaptación estamos poniendo el centro de la atención en el bienestar
en la seguridad, no solo de las personas, pero también de los sectores productivos, también de la biodiversidad, de la vida silvestre de nuestro país. Quiero decirles que también tocamos base en las actividades productivas primarias que dependen directa y principalmente de las variables climáticas. Si bien México no incrementó por decisión de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, no de la Semarnat, no es una decisión unilateral, es una decisión colegiada que pasó por todos los procesos legales. Y si bien no se incrementa el grado de, o el número en términos numéricos de la reducción de la mitigación, lo que sí se incrementa, y eso es importantísimo decirlo, es la capacidad, los medios y mecanismos para implementar eso, particularmente en un contexto en donde estamos saliendo de una pandemia que, como ya se dijo, ha tocado la base, la forma en que producimos bienes y servicios. Quiero pedirles, por favor, que de verdad la lean, la revisen. En el Policy Brief no se hace referencia a la vinculación sectorial entre las rutas de instrumentación para la mitigación que generó el INEC y que se vinculan con estos 8 sectores que contribuyen a la mitigación. En este momento, contamos con muchos mayores elementos para instrumentar las acciones de mitigación. Las acciones de la NDC están vinculadas con el Programa Especial de Cambio Climático, que está a punto de salir, está en el proceso de publicación. Tienen una base, digamos, programática que no tenía la anterior NDC. Esta sí la tiene. Tenemos una vinculación también con programas sectoriales, como ya dije, pero también se va a realizar una hoja de ruta que permita poner tiempos, cumplimientos, costos y responsables de ese cumplimiento, además de las oportunidades de financiamiento. De tal manera que lo que estamos haciendo es justamente buscar el reforzamiento de la implementación en mitigación y abordando de mejor manera, focalizando que la mitigación tiene que ver con un bienestar de la población. No es mitigar por mitigar, no es comprar tecnología por comprar tecnología, no es poner números por poner números. Se ha realizado un análisis muy, muy detallado de en dónde y cómo se puede realizar esta mitigación con base en ciencia. Lo quiero decir porque todo esto no lo dice el Policy Brief y me parece fundamental en términos de política pública, en términos de referencia a los instrumentos de política pública, que si se hace un policy brief respecto del NDC de México, se utilice la NDC de México, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa. Hay que tener en cuenta también que la actualización de la NDC tuvo, de acuerdo con las reglas de Katowice, 3 elementos fundamentales: incrementar la comprensión, incrementar la consistencia e incrementar la transparencia de la NDC. Todo eso lo estamos haciendo. Les invito a que revisen el anexo de la NDC respecto a las reglas de Katowice, porque ahí se habla de la contabilidad, de los inventarios y de la explicación de cómo vamos a llegar ahí. Me parece fundamental, lo digo con todo respeto, agradezco muchísimo la oportunidad, pero revisen la NDC. Para hablar de la NDC hay que revisar y puntualizar la NDC. Yo creo que el documento que ustedes nos proponen no es un policy brief, es un documento de opinión basado en documentos de opinión. Solamente hay una referencia pública que es la evaluación de la política de cambio climático que hicimos hace 3 años. Yo era el secretario técnico de la coordinación de evaluación y perdónenme, se los digo con mucho respeto, con muchísimo respeto, y los invito a que trabajemos juntos. Pero todas las recomendaciones que ustedes ponen se pusieron hace 4 años, ya casi 4 años, en 2017, en esta evaluación del anexo transversal, en donde también se han tenido grandes avances en términos de la definición de los criterios de cambio climático. Se ha integrado en el manual de presupuestación para 2021 el desarrollo de los trabajos
para aterrizar en el anexo transversal estos criterios que ya se han definido en colaboración con el INEC. No sé si ya llegaron mis 4 minutos, de verdad, con todo respeto se los digo, acérquense con nosotros, hay muchas mentiras, muchas fake news, revisen la NDC y mi puerta está abierta para hablar con ustedes, porque algo que necesitamos es comunicar bien lo que dice la NDC, entenderla bien y entender el propósito. Y esto de que la NDC no está buscando mayor ambición, perdónenme, no corresponde con la realidad, ni en mitigación ni en adaptación. Los invito a que revisen la documentación y los vamos a invitar a revivir los grupos de trabajo de la SIC. En 2019 no se reunió la SIC sino hasta el noviembre 28, lo cual es un gran faltante. Se busca incrementar la gobernanza para la implementación de la NDC, es a través de la SIC, no hay más, porque ya tenemos la estructura, nada más que hay que echarla a andar, pero pues no se tomaron el tiempo en 2019 para hacer eso. Lo estamos haciendo, estamos reviviendo los 8 grupos de trabajo de la SIC y estamos retomando con los estados en el contexto del Sistema Nacional de Cambio Climático por regiones cómo van a aportar a la hoja de ruta de implementación de la NDC. Los invito, los exhorto a que trabajemos juntos y que escribamos documentos de política pública basados en la política pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por tu aportación y por las aclaraciones, aparte tan detalladas, tan precisas. Estaba, perdón, silenciada. Muchísimas gracias, Marco, por tus comentarios y tus apreciaciones bastante detalladas y las rectificaciones muy importantes que hiciste. Obviamente sí aprovechamos esta invitación al diálogo con la Semarnat. Nada más quiero rectificar que este documento se elaboró en diciembre del 2020. Desafortunadamente no teníamos acceso a cierta información que ya está disponible, por lo cual le falta una nota de actualización que ya teníamos contemplada para este primer trimestre. Y también recordar que, bueno, el documento es sobre financiamiento climático. No pude exponer todos los hallazgos, pero también nos interesa mucho el concepto de financiamiento climático como tal, y que la intención no es tanto discutir NDCs, y en su caso, obviamente, presentar la información más fidedigna posible, ¿no? Entonces, sí necesitamos una actualización, ¿no? a esta primera versión. Gracias. Cedo la palabra a Yair para que sigamos con el panel, por favor. Muchas gracias a Marco Antonio Heredia. Por cierto, lo presento ahora con mayor detalle. Él tiene una larga trayectoria en el sector ambiental público, en la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, en la Profepa, en el INEC y actualmente en la Semarnat, con muchos conocimientos técnicos en la evaluación de políticas de mitigación y adaptación. Ahora le vamos a ceder la palabra a Eloísa Schneider, que es consultora para países como Chile, Colombia, México y Brasil. Ella es experta en sustentabilidad y cambio climático, financiamiento climático y responsabilidad social empresarial. Ha apoyado a multilaterales como la CEPAL, la FAO y el sector público. Adelante, Eloísa. Muchas gracias, Yair. Muchas gracias por la invitación para comentar el brief, que me pareció muy interesante, y sobre todo que es un documento corto y como de fácil y rápida lectura, ¿no? Con relación al tema, digamos, que nos convoca, y pensando en lo que ha sido las trayectorias de financiamiento climático, no solo de México, sino que de los distintos países de la región, yo creo que de alguna manera México como que responde a lo que ha pasado en la mayoría de los países de América Latina. Es decir, el financiamiento climático es casi como un subproducto del financiamiento, pasa, pero está muy sujeto a las crisis, a las necesidades, a las importancias que se le define a cada uno de ellos. Y si nosotros hacemos un pequeño análisis de dónde ha venido el financiamiento para el cambio climático en México, comparativo con otros países de la región,
más bien ha venido de fuentes externas. No ha venido con mucha fuerza del presupuesto de la nación, si bien NAFIN ha sido un actor bastante importante, en alguna medida Banobras, y sobre todo en el momento que empiezan a emitir bonos verdes últimamente, empiezan a ser más activos con un financiamiento que va directamente orientado a lo que sería el cambio climático o acciones ambientalmente amigables. Si nosotros hacemos una pequeña comparación a lo que han sido, por ejemplo, los planes de recuperación que se han definido en varios países de América Latina con relación a la crisis actual que estamos viviendo del COVID, uno observa que, por ejemplo, el plan de México es un plan como absolutamente tradicional, business as usual, como solemos decir en el ámbito del cambio climático, y que los ejes estratégicos son como los típicos, ¿no? El mercado interno, el empleo, la empresa, pero sí llama la atención que tiene un elemento que es el fomento y facilitación de la inversión. Sin embargo, cuando uno entra y mira más detalles, uno no ve que hay un foco o un lineamiento que podría prever que ya buscáramos un tipo de inversión donde se beneficiara los proyectos, por ejemplo, que tienen algún componente verde, ambientalmente amigable, de mitigación o adaptación al cambio climático. Al contrario de lo que está pasando, por ejemplo, en lo que es el plan de recuperación que ha definido Chile, que se llama Plan Paso a Paso, Chile se recupera, en el cual el gran foco también es el incentivo al empleo, foco también es la inversión, el apoyo a las pymes, pero tiene como dos elementos diferenciadores. Uno, la agilización y simplificación de permisos, que está explícito dentro de lo que es el plan, que eso facilita mucho incluso la inclusión de nuevos instrumentos financieros, por un lado. Por otro lado, Chile definió que la infraestructura es como el fuerte de su plan de recuperación porque entiende que las inversiones en infraestructura generan empleo y generan retornos de manera inmediata. Pero puso algunas condiciones a lo que son estos tipos de proyectos y, por ejemplo, los ha calificados, ordenó los distintos sectores y les dio una suerte de prioridad en los aspectos de sustentabilidad. Y para eso tomó elementos claves y dijo, mira, estas inversiones tienen que permitir que Chile haga una transición a un modelo sustentable y que además aporte el cumplimiento de las NDCs y de la nueva NDC de Chile, que sí fue algo más ambiciosa, había sido muy poco ambiciosa, sobre todo considerando, y aquí pongo el caso de México también, que son países de la OECD, por tanto se les pide mucha más ambición que a otros países, y en este caso Chile de alguna manera hizo un salto en la ambición, no lo que se pudiera hacer, todavía no lo que se esperaría del país, sin embargo, fue como en esta dirección, y además hace una suerte de usar la clasificación internacional de los bonos verdes precisamente para poder seguir utilizando este instrumento que en el caso de Chile el país ya emitió un par de bonos soberanos para utilizar precisamente en esta materia. Los proyectos, además de los NDCs, buscan responder objetivos de desarrollo sustentable. Por tanto, y aquí hay una diferenciación bastante grande y creo que se podría decir que es el mayor avance en América Latina con relación a los planes de recuperación y el uso finalmente de lo que podría llegar a ser instrumentos financieros. Por tanto, Chile, para poder implementar este plan, va a tener que buscar los instrumentos financieros que permitan seguir en la senda de poder hacer con que la infraestructura que quiere empezar a implementar vaya. Lo que pensaría uno de México es que debería ir caminando en este mismo sentido. Es decir, el plan de recuperación de México debiera avanzar en el sentido de alejarse de lo que es el modelo tradicional de cualquier tipo de implementación en este sentido. Yo creo que mis minutos ya terminaron, Yair. Así es, Eloísa. Muchas gracias por compartirnos tu perspectiva. Vamos a tener una segunda oportunidad de lanzar preguntas con cada uno de los panelistas. Ahora le voy a ceder la palabra a Eduardo Piquero, quien es director general de México CO2 desde hace más de 7 años y además es especialista en mecanismos innovadores para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con una visión a futuro de reducir la huella de carbono del sector privado y público. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Yair. Muchísimas gracias por la invitación, a todo el equipo de Ethos, a Laura, desde ya, Mariana. Por supuesto, también muchas gracias a Marco y a Eloísa, una gran experta, pues muy valiosas sus aportaciones, ¿no? Al respecto, sé que tenemos muy poco tiempo. Solamente quisiera acotar algo muy importante que estaba mencionando Marco y creo que hizo muy bien en destacar el cómo en las NDCs ahí tiene un desarrollo muy importante. Fíjense todo la cantidad ahora que vamos a tener de acción climática relacionada a la implementación del mercado de carbono en México, y eso es una herramienta, no vamos a decirle de financiamiento climático, pero sí para, de alguna manera, transmisión de recursos hacia ciertas tecnologías que van a reducir emisiones, y este mercado de commodities ambientales, de verdad, el primero en toda América Latina y el primer país en toda América, en América del Norte y en América del Sur y Central, que implementa un mercado de carbono. Sin lugar a dudas, creo que vale la pena echarle un vistazo y va a poner a México a vanguardia en un club muy selecto de países. Al respecto, pues también comentando con respecto a lo que decía Laura, la crisis que tenemos al día de hoy, el COVID es solamente un simulacro de la crisis real que pueden tener los efectos económicos del cambio climático. Y desde ya que el cambio climático nos pone a todos una serie de riesgos que pues podemos siempre definir de la siguiente manera, ¿no? Pues están los riesgos físicos del cambio climático, ahí desafortunadamente vamos a tener afectaciones físicas, ¿no? Pues los huracanes, la sequía, que en el norte del país son crónicas, las inundaciones en varios lugares del país, como vimos el año pasado en Tabasco, pues tienen efectos económicos que, pues, sobre todo al erario público, le van a pesar, y también al sector privado, de una manera más grande en el futuro. Pero eso es una forma de medir el riesgo climático. Otra forma de medirlo es el riesgo regulatorio del cambio climático. Por eso aquí otra vez el tema del mercado de carbono. Si tú eres un inversionista y el número de inversionistas en México se ha multiplicado por 2, en el último año, el inversionista individual en México, o sea, personas físicas que están invirtiendo en el mercado de valores en general en México, se ha duplicado en un año. Pues ahí vale ver que si uno es un inversionista e invierte en una empresa, pues tendrá que ver si esta empresa tendrá en el futuro, ya sea muy cercano o actual o muy cercano, pues regulación respecto al tipo o a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que va a poder hacer, y eventualmente cómo va a poder o qué planes tiene para responder a este riesgo. Y finalmente el último riesgo, que es el más importante para el sector en el cual nosotros nos desempeñamos, México CO2, es el riesgo financiero del cambio climático. Básicamente, volviendo al anterior, si tú eres un inversionista, sobre todo un inversionista institucional, una Afore, una aseguradora, pues a la hora de decidir dónde vas a hacer tu inversión, no solamente mirar el retorno, sino tener en cuenta cómo esta inversión o cómo este activo en el cual tú vas a invertir se va a comportar en el tiempo, si es que va a conservar su valor o no. Y aquí el caso paradigmático es las inversiones relacionadas a carbón, petróleo y gas, ¿no? La verdad es que son las típicas. Si hoy una Afore decide invertir en una tecnología relacionada, no lo sé, con petróleo, ese activo en el cual tú vas a invertir, ¿va a conservar su valor en 5 años? ¿Va a conservar su valor en 10 años, en 15 años o incluso en 30 años, que es cuando la Afore va a tener que, pues, pagarle ahí a todos nosotros que estamos aportando nuestro pequeño dinero para que la Afore lo invierta? Y si si la Afore o la aseguradora o el fondo privado no evalúa este riesgo, no está cayendo en una falta del deber fiduciario, o sea, administrar sus recursos de manera inteligente. Ese es el gran debate de los últimos 2 años en el sector financiero internacional que llegó a México. Ya ese debate lo tenemos aquí, y enganchando un poco con lo que decía Eloísa, de ahí la carrera del lado de los inversionistas, sobre todo Afores, para definir ahí dónde van a poner su dinero. La gran cantidad de bonos verdes que hemos visto en el mercado, el año pasado fue el año con mayor emisión de bonos verdes sustentables en México, que totalizaron 16.300 millones de pesos, incluyendo también un bono de 750 millones de euros de la federación, y sin lugar a dudas
El problema está del otro lado. Solo tres segundos, Jair. El problema está en ofrecerle al inversionista en dónde invertir. Hoy nuestro problema está en darle al inversionista proyectos que reduzcan emisiones y retornen el capital al inversionista. Estás en mute. Ya, muchas gracias, Eduardo. Es una perspectiva muy interesante de financiero, así que yo tomé muchas notas. Les pido a todos los panelistas que enciendan sus cámaras para la siguiente sección de preguntas y respuestas. Me gustaría hacerle la primera pregunta a Marco Antonio, y de manera concreta, en tu opinión, ¿cómo se podría balancear una respuesta de corto plazo a la emergencia sanitaria con una estrategia de largo plazo que incluya la acción climática como parte de la recuperación justa y resiliente? Muchas gracias. Mira, voy a ser muy breve, pero también a comentar un par de temas que ya no me dio por el tiempo la oportunidad de comentar. Si bien, bueno, comento rápido. A ver, desde luego la pandemia es una oportunidad, sin duda, como todas las crisis, nos da la opción de buscar opciones, de ver en dónde y cómo vamos a poder tener una salida a esta contingencia mundial que bien vale la pena revisar, porque depende de nuestra forma de producción, de consumo y de la manera en que hemos venido satisfaciendo las necesidades de nuestra población. Todavía tenemos una gran cantidad de población en situación de pobreza extrema. Eso es inaceptable. Por eso decía yo en mi intervención anterior, la mitigación tiene que ser con una base fundamentalmente social. No podemos ampliar las brechas y no podemos con la acción pública incidir en ampliar esa brecha y desigualdades entre pobres y ricos, entre vulnerables y menos vulnerables. Yo creo que tenemos los medios, los mecanismos para hacerlo y como te decía yo, no tanto es fortalecer la gobernanza en términos de dar más recursos, sino es usar los que tenemos eficientemente. Fondo de Cambio Climático, desaparece el fideicomiso, no desaparece la capacidad de captar recursos nacionales e internacionales. Y te puedo decir que estamos en el proceso de investigar las diferentes opciones que se dan a partir de lo que queremos. A mí me parece, con todo respeto lo digo, que se está muy mal caracterizando el rol del fondo. El rol del fondo, 28 proyectos en casi 7 años de vida, la verdad es que hay temas más relevantes, o sea, y busquemos las opciones. Como dije al principio, el financiamiento es una condición necesaria y fundamental. Nomás hagámosla, nomás sepamos bien cómo está operando. Por ejemplo, no es la única, hay muchas. Estamos trabajando con la gente de la Secretaría de Hacienda, que son la autoridad nacional designada, para obtener recursos del Green Climate Fund. Hay cooperaciones internacionales todos los días, BID, Banco Mundial, Sistema de Comercio de Emisiones. Estamos haciendo un gran trabajo para poner en marcha el primer sistema de comercio de emisiones en América Latina. Y eso va a significar una reducción, una mitigación importantísima. Y eso, la verdad es que con muy pocos recursos. O sea, no se trata de traer la bolsa llena de dinero a ver quién quiere. Se trata de focalizar el gasto público y de focalizar cuáles son las mejores medidas y mecanismos para involucrar al sector público, al sector privado, al sector financiero. Una diferencia en términos de México debería ser lo de Chile. México tiene una población, ayer la supimos, 126 millones de personas, es un país en desarrollo. Chile tiene 18 millones, poquito más. Costa Rica tiene 5 millones. No está, el grado de magnitud no es el mismo y los medios y mecanismos tampoco lo son, pero platiquemos más al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Mencionaste el rol que pueden jugar los organismos internacionales y por ahí va la pregunta que le quiero hacer a Eloísa Schneider. ¿Cómo, o mejor dicho, qué papel juegan y deben de jugar estos organismos internacionales en el financiamiento climático en México?
Mira, yo creo que México está absolutamente inserto en lo que es el panorama mundial de financiamiento climático, ¿no? Ha utilizado los bonos verdes, está trabajando lo que es el mercado de carbono, por tanto, aquí no es un elemento desconocido. Ha utilizado la banca internacional, el Banco Mundial es un actor importante en lo que es en México, incluso los mismos fondos climáticos, el propio Fondo Verde del Clima, etcétera, son bastante utilizados. Pero por lo general, ese tipo de fondos hoy día está migrando para proyectos que tienen una dimensión muy clara, es decir, que tienen un objetivo muy claro. Y están, y lo comentaba Eduardo, muchas veces el gran problema es buscar estos proyectos. Por tanto, muchas veces están los recursos y están las intenciones, pero muchas veces no hay los proyectos. Y otro elemento fundamental es la seguridad institucional, ¿no? O sea, tiene que haber una institucionalidad, un cuerpo normativo, legal, que dé seguridad al inversionista, que dé seguridad a un mismo Banco Mundial de que el recurso que se le vaya a poner en el país. Y esto no se aplica, no es un caso especial de México, eso se aplica a todos los países. La seguridad institucional, financiera, de la reglamentación legal, es un elemento clave para atraer todo tipo de recursos. Pero yo creo que un tema que es fundamental en este como debate y para llegar a animar a que participen más actores es que el financiamiento no debiera tener cara de climático, ¿no? El financiamiento debiera apoyar un nuevo modelo de desarrollo. El business as usual ya sabemos que no va por ahí, ¿no? Entonces, al revés, al invés de que la banca, por ejemplo, siga ofreciendo créditos iguales para lo que es más beneficioso para el medio ambiente o para el clima, a otro proyecto, por ejemplo, en el área de infraestructura, ¿no? Bueno, buscar elementos que pueden hacernos las diferenciaciones. Entonces, este recurso no tiene por qué ganar un apellido, porque a lo mejor estamos usando recursos para el cambio climático en detrimento de recursos para un avance en temas sociales. Y estamos empezando a hacer nichos, ¿no? Y yo creo que uno de los temas acá que hay que ir avanzando es desnichar el financiamiento. El financiamiento tiene que poder inducir un cambio de modelo de desarrollo. Y totalmente de acuerdo, Marco, no podemos comparar las dimensiones de los dos países, pero yo creo que poner un plan de reconstrucción con énfasis en el cumplimiento de las NDCs y el cumplimiento de los ODS, eso es aplicable para cualquier magnitud de país, porque los países, una vez que suscribieron el Acuerdo del París y suscribieron los ODS, ellos pasan a tener un compromiso vinculante a nivel internacional. Por tanto, qué mejor que avanzar en sus planes de recuperación, que a bien de la verdad podemos tomar esta oportunidad para empezar a hacer las cosas de manera diferente. Gracias, Yair. Muchas gracias, Eloisa. Ahora vamos a pasar con Eduardo Piquero. Eduardo, ¿cómo convencer a los tomadores de decisiones y a los inversionistas de la necesidad de invertir en la recuperación que incluya a la acción climática como eje fundamental para el desarrollo? Y te hacemos esta pregunta porque algo que se menciona en el brief es que de los paquetes de recuperación que se han publicado, en realidad la cifra el porcentaje que se dedica a la acción climática es menos que mínimo. Así que hay que cambiar la toma de decisiones. ¿Cómo influir en esa toma de decisiones? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, primero, también en línea con lo comentado hasta recién, pues México es un país un poco diferente al resto de América Latina, no solo por sus problemas sociales, sino porque hay dos Méxicos, ¿no? Por un lado está el México que crece a tasas chinas, verdaderamente chinas, en el centro del país, y en el norte, en varios lugares del norte, con un parque industrial gigantesco. México también es el país industrial más grande de América Latina, con un parque industrial que no tiene ningún otro país, incluyendo Brasil. Y por otro lado, México tiene un estado pequeño. La verdad es esa.
de todo el gasto que ocurre en el país durante todo un año típico, no el año pasado, solamente el 22% se explica por los recursos de los municipios, de los estados y de la federación. El otro 78% del gasto es privado. Entonces, ¿cómo vamos a conversar? ¿Cómo vamos a avanzar en la acción climática? Es evidente. Con el privado. No vamos a poder avanzar solo con el Estado. El Estado solo no lo va a poder hacer. Si no movilizamos los recursos de los privados, y por supuesto no solo la banca. La banca es un músculo, pero necesitamos movilizar varios músculos. Y aquí México tiene, al igual que Chile, pues tiene un sector financiero, pues la verdad es que mucho más grande que Chile, pero con una proporción en el PIB pues muy importante. Entonces, si no movilizamos a los grandes inversionistas, va a ser difícil que lleguemos a reducir emisiones de la manera en la cual nos estamos planteando. Pero aquí tenemos una característica diferente al resto de la región. En México, los inversionistas institucionales, los grandes, solo pueden invertir en títulos que estén bursatilizados. O sea, solamente pueden invertir en cosas que coticen en bolsa. Pues por eso también trabajamos en bolsa. Solamente van a poder invertir en bonos desde ya, en acciones y en algo que en México decimos instrumentos híbridos, que incluye a lo que llamamos CETADES, a las fibras C, etcétera, un montón de instrumentos que reúnen una suerte de fideicomisos, que es casi invertir en proyectos. De ahí que otra vez, retomando lo que mencionaba Eloísa, lo que necesitamos es acercar proyectos que sean rentables al inversionista. El inversionista tiene un deber, no puede dar dinero pues, sin ganar del otro lado, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es acercar las dos puntas. Por un lado, acercar proyectos que puedan reducir emisiones, que permitan ganar dinero al inversionista, y por otro lado, notificar al inversionista que debe reducir emisiones no solo porque es importante, sino porque eventualmente es financieramente pues, más redituable. Lo vimos con lo que mencionaba antes, que está el riesgo financiero del cambio climático. Diversifica tu portafolio, reduce tus emisiones, que a la larga quiere decir que vas a generar mayor rendimiento. ¿En dónde? ¿Qué sectores son los prioritarios? Por supuesto, el sector de energía. Hay varias cosas que se pudieron hacer. Desde ya el sector de transporte, ahí tenemos un campo gigantesco. México es uno de los mayores productores de automóviles del planeta. El tema de electromovilidad es fundamental para los inversionistas. Desde ya edificación, pues 70% de las emisiones vienen de ciudades. Ahí tenemos un campo muy grande para poder reducir emisiones. Y el otro sector que tiene que ver con una recuperación socialmente justa es el sector agrícola. Y ahí México es diferente al resto. Tenemos un campo desafortunadamente totalmente atomizado y con un montón de barreras para poder canalizar recursos ahí. Creo que ahí tenemos una gran batalla, pero lo vamos a librar y estoy seguro que nos va a salir muy bien. Así que pues soy bastante optimista en ese sentido. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, con esto cerramos la segunda etapa y vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas del público. Se nos vino la hora y queremos preguntarle a los panelistas si se pueden quedar unos 10 minutos más para cerrar con algunas preguntas que hemos recibido del público. Y en esta sección le quiero ceder la palabra a Lor, que va a llevar esta parte. Muchísimas gracias. Sí, les vamos a pedir, bueno, les pedimos disculpas por el tiempo, pero está muy bueno el debate y por favor que sean puntuales en sus respuestas. Tengo de hecho una pregunta para cada uno de ustedes. Para Marco Antonio Herrería, sería de Gabriel Reyes: ¿cuáles son los grandes retos actuales de la estructura gubernamental para la acción climática? Sí, muchas gracias. Como decía yo al principio, me parece que el hecho de revivir los grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial, trabajar con los estados, trabajar con los municipios, esto ya se está diseñando. Sin duda, lo que me parece que tenemos que destacar es no solo los responsables, sino también los tiempos, los costos y ponerle indicadores al cumplimiento de la NDC. Es algo en lo que ya estamos trabajando. Nos decía hace un ratito Eloísa que sin duda esto tiene que estar incluido. Está incluido. Yo de veras y los invito a revisar la NDC de México. Por favor, véanla con ojos críticos, pero véanla, porque de repente hay verdades que están ahí en las redes sociales, no necesariamente son ciertas, ¿eh? Revisen, esto es más, tenemos vinculado por cada uno de los sectores
y por cada una de las estrategias multisectoriales, soluciones basadas en la naturaleza, lo que decía Eduardo, carbono azul, estrategia nacional de movilidad eléctrica, economía circular, una estrategia nacional de reducción de refrigerantes, sinergias en mitigación y adaptación, USCUS, incidir en las actividades productivas primarias, agricultura y ganadería, uso de suelo, cambio de uso de suelo. Los invito a revisar el documento de la NDC. Se van a llevar una gran y grata sorpresa. Ahí está el financiamiento climático, ahí lo vamos a aterrizar y ahí estamos atacando lo que se necesita hacer, pero desafortunadamente tuvimos un periodo de inactividad de la SIC. Necesitamos fortalecer los grupos de trabajo de la SIC, lo estamos haciendo, y la hoja de ruta nos va a dar esa guía para incrementar nuestra ambición climática y ponerle tiempos responsables e indicadores de cumplimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue un tiempo récord. Para Eloisa, de Jonathan Fletes, ¿cuáles han probado ser los mecanismos de financiamiento climático más efectivos a nivel internacional y cuáles de ellos deberían de implementarse en México, dado las condiciones del país? Ahí esa sí que es una pregunta compleja, porque, y ahí me sumo un poco a lo que comentaba Marco, ¿no? Por ejemplo, poner indicadores, ¿no? Medir la eficacia del financiamiento. Eso, por ejemplo, prácticamente no se hace, ¿no? Uno que otro fondo por ahí que se mide la eficacia y además una eficacia que se puede medir desde distintos indicadores. Uno lo podría ver por el volumen de los recursos que se ha ido movilizando y la facilidad de movimiento de recursos. Entonces, por ejemplo, lo que son los bancos multilaterales, el movimiento de los recursos es mucho más rápido, más ágil que, por ejemplo, de los que son los fondos climáticos, ¿no? Que hay que postular proyectos, etcétera, competir con otros países, y entonces es un poquito más complejo. Y los bancos de desarrollo que ya lo tienen como la película bastante clara y cuando vamos a pedir un recurso y muchas veces hay una relación como bastante directa con los países es relativamente más fácil. Pero no hay como una bala de plata, ¿no? O sea, no hay como el instrumento que nos haga decir, no, mira, con este vamos a la segura y esto se aplicaría mejor para tal país o más para otras condiciones de otro país, ¿no? Los países en general, o sea, la idea es que vayan buscando por dónde se les es más propio. Y aquí hay otro elemento que me gustó del brief, que está todo el tema de la capacitación. Es muy importante capacitar respecto a esas temáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos armar buenos proyectos, entonces no encontramos los financistas o los financistas no encuentran los buenos proyectos. Pero aquí hay un tema entre el link entre los financistas y los proyectos que a veces no hablan el mismo idioma. Y cuando me refiero al mismo idioma, me refiero a literalmente el mismo idioma. Uno está hablando en japonés, en chino y inglés, y el otro está hablando en castellano mexicano, y el otro está hablando en castellano chileno, ¿no? Y no nos podemos entender, y hacer esta liga a veces es bastante compleja y se puede estar perdiendo oportunidades. Entonces creo que aquí, resumiendo, hay un tema clave, indicadores para medir eficacia de los recursos. Entonces yo podría definir mejor cuáles son los instrumentos más adecuados para mi condición. Y el tema de capacitación es fundamental. Y aquí no hay que ver en menos, por ejemplo, el uso del idioma inglés, porque la mayor parte de las transacciones se hacen en inglés y muchas veces ni a nivel ministerial hay el entendimiento acabado para poder llegar a hacerlo. Yo trabajo hace muchísimos años con financiamiento climático y probablemente si tuviera que hacer un proyecto para ir a venderlo a agencias internacionales, creo que me costaría, porque no es una tarea sencilla. Entonces la capacitación es un tema clave en estas materias. Perdón, muchísimas gracias, Eloisa. Ahora, última pregunta para Eduardo. Lo siento, tenemos mucho más, pero tuvimos que hacer una selección. Es de Héctor Miguel Chelo García. ¿Cuál es la situación actual de los bonos de carbono en México?
La pregunta más específica es si están en fases de prueba o ya es un mecanismo muy comprobado y echado a andar. Gracias. Vale, muy bien. Esa también es buena pregunta para Marco, por supuesto, pero el mercado de carbono en México está en su fase piloto, estamos en una fase piloto del diseño del sistema de comercio de emisiones, que incluye gran parte de la regulación, que ya está emitida, ya sabemos quiénes tienen que cumplir, cuáles son las metas, se acaba de emitir hace muy poquito ya los parámetros para la emisión de los permisos de emisión, algo que era muy importante. Seguramente durante el transcurso de este año vamos a ver las primeras transacciones formales. Hay algunas transacciones desde el punto de vista de las reducciones de emisiones. No confundan nunca permisos de emisión con reducciones de emisiones. Son dos cosas diferentes dentro del mismo mercado. Hubo algunas transacciones dentro del mercado de reducciones de emisiones, todas forward, a futuro, pero todavía no tenemos transacciones dentro del mercado de permisos de emisión. Seguramente tengamos, esto nos va a dar los primeros precios, a partir de ahí pues vamos a tener seguramente mucha mayor certeza sobre volúmenes a futuro, también vamos a poder hacer cálculos sobre el volumen del mercado, lo cual es muy importante, y eventualmente también pues ver cómo vamos a poder diseñar proyectos de reducciones de emisiones para las empresas obligadas. Muy importante comentarles que es un periodo de piloto, de pruebas, durante unos 3 años, luego comienza ya la fase obligatoria, donde seguramente van a cambiar algunas reglas, se van a modificar, se van a ajustar, y esta es la mejor práctica internacional. La mayoría de los mercados han comenzado de esta manera, es lógico, su mercado de commodities ambiental es nuevo, donde hace falta todo lo que mencionaba Eloisa recién. Muchísimas toneladas y toneladas de capacitaciones para el sector privado, para el sector público, para el tercer sector, para la academia, para todos, para todos. Y aquí nunca es suficiente la evangelización, hace falta mucho, sobre todo teniendo en cuenta algo. México es el principal país de América Latina, el más grande, sin un mercado de commodities de ningún tipo. O sea, hasta hace muy poquito tiempo, pues no teníamos ni siquiera externos. Lo que México exporta, el maíz, etcétera, todo se rige por precios externos. No generamos precios internos en una bolsa propia como tiene Colombia o como tiene pues, de manera mínima otros países o incluso pues, Argentina o tradicional que debe saltar. Muchísimas gracias a los tres. Ya estamos sobre el tiempo. Voy a dejar la palabra a Yair para que pueda cerrar el evento. Gracias. Muchas gracias a todos los panelistas por sus opiniones, compartirlas con nosotros, con la audiencia. Muchas gracias también a los asistentes que nos están viendo y escuchando en línea. Y desde la Alianza Latinoamérica Sostenible y ETOS les agradecemos mucho a todos ustedes. Los invitamos a seguir asistiendo a nuestros webinars para seguir promoviendo una recuperación justa y resiliente. Y nos podrán seguir en nuestras redes sociales con los siguientes eventos. Hay uno mañana sobre empleo, hay uno el próximo miércoles 3 sobre eficiencia energética y así que estén pendientes. Muchas gracias a todos.